doctor Rosario, le cedo el uso de la voz. Adelante. Muy buenos días a todos y más que un placer estar aquí con ustedes. Fíjense qué interesante, México ha tenido una evolución interesantísima de mejora continua a través de los últimos años, muy especialmente de las últimas 2 décadas y media, donde ha tenido una muy buena transformación estructural del sistema financiero. Tras la crisis de los 90 se implementaron reformas clave: la autonomía del Banco de México, la creación del Instituto para la Protección del Ahorro, la apertura del capital extranjero, y obviamente estas decisiones consolidaron una banca más capitalizada, rentable y resiliente. Pero el equilibrio del sistema financiero no puede solo medirse por sus indicadores macroeconómicos, debe medirse por su capacidad de incluir, integrar y sostener el desarrollo nacional. Porque si bien hemos avanzado en estabilidad y supervisión, seguimos enfrentando retos persistentes: baja penetración del crédito, alta concentración del mercado y escasa inclusión financiera, por ejemplo, para microempresas. Un dato relevante es que en 2024 solo el 15% de estas accedieron al financiamiento formal, lo cual limita su potencial y debilita el tejido productivo. Eso es un ejemplo de falta de inclusión a un sector económico. El concepto de equilibrio debe evolucionar hacia un sistema que sea verdaderamente inclusivo, y eso empieza por cerrar brechas estructurales, como es la de género. Aunque las mujeres representan el 50% del talento en la industria bancaria, solo ocupan el 32% de los puestos de alta dirección, según un propio estudio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y aún más crítico, en los consejos de administración, que para nosotros es de muchísima relevancia, las empresas que cotizan en la bolsa, la falta de representación femenina es de apenas un 13%, de acuerdo precisamente con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y más aún, como representando un gran área de oportunidad, solo el 7% de estas compañías cuentan con una participación femenina igual o mayor al 30% en sus consejos. Esta falta de pluralidad habla no solo de inequidad, sino de una oportunidad perdida para tomar decisiones estratégicas. Cuando hablamos que diversidad, equidad e inclusión, sabemos, representan una ventaja competitiva. También a esto se une un dato de muchas empresas, y el sector bancario no es ajeno a ello, donde fortalecer los planes de sucesión, consolidando este elemento de equidad e inclusión, pues precisamente el 70% de las organizaciones carecen de plan de sucesión robusto, especialmente para los niveles ejecutivos, o como también le llamamos C-suite. Numerosos estudios revelan que las instituciones con gobiernos corporativos sólidos y diversos logran mayor rentabilidad ajustada por riesgo. Por ello, el control del consejero independiente se vuelve esencial. Su tarea, más allá de vigilar, es ser fuente entre los intereses corporativos y el bien común, asegurando decisiones éticas, sostenibles y con visión de largo plazo. Y si hablamos de sostenibilidad, no podemos ignorar la importancia de proteger la integridad del sistema bancario ante riesgos emergentes. La ciberseguridad y la prevención del fraude no son temas técnicos, es muy importante que se adopten como temas estratégicos. A medida que avanzamos en digitalización, debemos fortalecer nuestras capacidades tecnológicas, reguladoras y humanas para generar confianza, proteger a los usuarios y garantizar un sistema moderno, pero también seguro. Equilibrar el sistema financiero del futuro exige inclusión, equidad, integridad y adaptabilidad. Solo así el sistema servirá no solo a la economía, sino a la sociedad también. Muchas gracias, doctor Víctor, por este valioso aportación que nos plantea ese equilibrio como un concepto que debe de integrarse inclusión, sostenibilidad y diversidad. Continuamos ahora con el ingeniero José Vázquez Ortega, asociado a nuestro colegio, integrante del Comité de Tecnología, quien abordará el tema ciberseguridad y cultura de control. Adelante. Gracias por la asistencia. Espero que se oiga bien. Ahí está. Sí.
Bueno, pues me toca un tema bastante interesante, sobre todo en estos momentos con muchos retos. Y el sistema financiero mexicano no es la excepción. O sea, tenemos retos tanto de fraudes, que hay un grupo de gente lista para ver qué está, cómo se puede colar, cómo puede hacer fraudes en el sistema bancario. También existen ciberataques, o sea, ese es otro concepto, o sea, pueden sacar dinero o pueden ser, pero también pueden atacar al sistema de tal manera que pare operaciones y que sufra daños importantes de tipo reputacional. Otros aspectos que son importantes, que mencionaba Milton, tiene que ver con los ataques internos. O sea, no solo estamos hablando de que voy a poner firewalls, voy a poner toda una infraestructura, se llama de seguridad extendida, para poder tener eso, sino que yo también tengo que educar al personal que entienda la magnitud de la información que tiene en su resguardo y que adicionalmente estén conscientes de que un error, un fallo, un descuido, que se exponga información del público, que sea de datos, pues puede ser muy delicado. Y es algo que también nos afecta muchísimo. Entonces, son retos normales que se están viviendo en todo el mundo. El sistema financiero mexicano, tenemos algunos rezagos, y la mayor parte de los rezagos pues, tienen que ver con cuánto le voy a invertir a la seguridad y cuál es el nivel que debo de tener de inversión para estar protegido contra no tener gastos excesivos. Pero desgraciadamente esto de la seguridad es como de que cada uno, ¿no? Porque esperamos no usarlos, ¿no? Entonces es muy difícil decirle al board, al consejo de administración, que hay que invertir tanto dinero y te dicen, ¿y el riesgo cuál es? Si tenemos 10 años que no nos atacan. Entonces, pues eso es un problema muy importante porque hay que evaluar los riesgos, cuánto cuesta la hora fuera de operación o cuánto cuesta una semana fuera de operación. Son cantidades que no podemos cuantificar de entrada, pero sí tenemos que tener noción de que eso es el efecto que estamos sufriendo. La otra parte, la del fraude, pues pueden hacerse electrónicamente o no. O sea, los fraudes existen ahorita, pues eso del WhatsApp, donde te hablan, deposita tanto y van a la cuenta, entonces el banco se encuentra totalmente indefenso, porque es el mismo persona que hace eso engañada de que va a recibir un servicio o algo. Entonces, también es un problema fuerte que estamos viviendo en todas las industrias y en la financiera más, porque el retorno de lo que se hace, del mal que se hace, es dinero en efectivo. Es creo más cuantioso que un asalto bancario, que algunas veces estuvo haciendo una preocupación muy grande. Soluciones, hay muchas. Una muy importante que mencionó Milton tiene que ver con la educación y la concientización de las personas que trabajan dentro del banco. El segundo punto tiene que ver con una norma que más adelante nos vamos a explicar, que tiene que ver con luchar contra el terrorismo, que se llama la iniciativa Conoce al Cliente, no Rucaso.
esa iniciativa que permite tener una identificación digital validada. Ahí tenemos algunos riesgos por la protección de datos personales, etcétera, pero es parte de un esquema de seguridad. Algo también muy importante con este esquema de seguridad es que si lo ligamos a un aspecto biométrico, ya no puedes recurrir a la transacción, o sea, no puedes decir, yo no la hice, aquí está el foto, aquí están las huellas digitales, si hay firma electrónica, hasta firma electrónica, que es el caso, por ejemplo, del chat, que no puedes decir, no, pues no fui yo, claro que fuiste tú, y además hay una carta donde le das todos tus poderes a tu firma electrónica y a tu identidad digital, pues si fuera la autógrafo. Entonces, esa solución a nosotros nos va a permitir tener trazabilidad de todas las transacciones, pagos, tener certeza que la persona que está haciendo la operación es quien tiene la oferta. Y eso, por lo menos, nos da una protección inicial con el universo más grande que tenemos, que son cuentavientes. No son nuestros sucursales, no son las vías, son la gente que yo atiendo. Ese es el universo más grande. Y cualquier persona que yo atienda es un posible atacante o un posible ciberdelincuente. Entonces, sí tenemos que tener esa responsabilidad. Y los bancos van avanzando. La idea sería mantener un estándar para que todo sea homogéneo y podamos tener un ecosistema bancario para la verificación de las identidades. De hecho, está RENAPO, que va muy atrasado, está el SAT, que por consecuencia pues, mucha gente no lo quiere, que no esté fiscalizando las operaciones. Están otro tipo de registros como el INE, que es algo en lo que se está confiando, pero el INE no tiene dientes. O sea, yo puedo cometer un delito electoral, no un delito financiero. Eso tiene que ver con otro ámbito. Aquí el abogado nos ayudará mejor a determinar eso. Creo que ya me acabé el tiempo. No, es un tema que hay mucho de donde ver. Existen también como ya comentábamos, el phishing, que es algo que también está muy de moda, que también se transforma, se va evolucionando. Y lo peor de estas circunstancias es que no hay un solo ente del que yo me tenga que proteger. Cualquier gente que se dedique al mal puede entrar a la dark web y comprar un procedimiento para atacar WhatsApp o un procedimiento para duplicar tarjetas de crédito. O sea, se lo venden. Entonces, cualquier gente que se dedica, pues, aprende el sistema y lo empieza a aplicar. Entonces, de repente encuentras cárceles donde se hace la mayor parte de muchos de estos delitos y además todavía las sanciones no corresponden al tipo de fraude que están haciendo o al volumen que pudieran haber alcanzado. Y con esto termino. Hay mucho de dónde sacar y hay un reto muy grande. Con la pandemia y desde antes, con el volumen de transacciones electrónicas y atenciones
incrementó exponencialmente. La tendencia no bajó después de la pandemia, ha ido subiendo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Vázquez, por compartir estos desafíos que enfrentamos en la protección de la información y la importancia de fortalecer la cultura de seguridad institucional. A continuación, se da el uso de la voz al licenciado José Díaz Cuadra, abogado especialista en prevención de lavado de dinero, bien asociado a nuestro colegio, sobre la intervención e impacto de la definición del FTO en grupos de narcotráfico, nuevas exigencias para la prevención de lavado de dinero. Adelante. Gracias, Angélica. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema siempre es incluso hasta morboso, porque trae un sesgo político, trae un sesgo de costo y trae un sesgo en el sistema financiero nacional e internacional, en el sentido de cómo se va a abordar algo que todo el mundo sabe que existe, que todo el mundo entiende que es muy caro de evitar, pero al mismo tiempo está ocurriendo. Y entonces se convierte en algo difícil de abordar desde un punto de vista realista. ¿Cuál es el sentido de esta conversación? Bueno, primero, precisamente porque el tema es tan amplio, se aterriza en 4 puntos principales que les voy a decir. ¿Qué premisa hay? ¿Por qué hablar de esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué da origen a hablarse de lo que se conoce en inglés como FTOs o organismos especialmente designados? Vamos a hablar de eso. El segundo es qué alcances tiene algo así. Específicamente, el sistema financiero es gigante. Hay más de 20 sectores supervisados. Vamos a hablar del bancario, que hay muchos. Está el sector fintech, está el sector de crédito popular, está el bancario, que es el donde vamos a explicar, que es el grande. Y después, ¿qué impacto tiene que entre el dinero, cárteles, en el sistema financiero bancario? Y por último, de todo esto, down to the earth, ¿qué hace un banco para cuidar, atender, meterle dinero y evitar una sanción por parte ahora de un país supremacista como puede ser Estados Unidos? ¿Y qué impacto pudiera tener eso? Bueno, vamos por orden. ¿De dónde viene eso? Es una orden ejecutiva de Donald Trump, de donde viene el que exista una designación doble. Una son organizaciones terroristas extranjeras, por sus siglas en inglés, y la otra en español también, son terroristas globales especialmente designados, que es SDG. Básicamente estas dos organizaciones se consideran porque el impacto que tienen por el uso de recursos que puedan obtener derivados de sus actividades ilícitas pudieran integrarse al sistema financiero para la base. Recordemos que una cosa es prevenir el lavado de dinero y otra cosa es combatir el financiamiento del terrorismo. Es decir, el lavado de dinero, yo voy y mato a alguien y el dinero que me pagaron por matar a ese alguien lo integro al sistema financiero. Hay un delito predicado que puede haber matado a alguien y el dinero ya viene sucio para integrarlo al sistema financiero. Combate el financiamiento al terrorismo, que no es lo mismo que terrorismo. Financiar el terrorismo es un delito, financiar el terrorismo es otro delito. El combate al financiamiento del terrorismo es exactamente opuesto. Con el dinero de la nómina de cada uno de nosotros aquí podemos aportar para organizaciones terroristas como Hamas, para que vayan y pongan una bomba en el embajada. El dinero viene sucio. No, el dinero es limpio, es mi nómina, pero el destino del mismo sí es sucio. Y entonces la orden ejecutiva lo que dice es, hay organismos que se están dedicando con dinero, probablemente sea, no necesariamente dinero, pero pudiera ser para fomentar actividades que son terroristas. El terrorismo es una situación internacional. El terrorismo nacional es atacar a una persona que se considera como una persona políticamente de México, nacional o un embajador. Y el terrorismo internacional puede hacerlo a la embajada, puede hacerse a la persona porque va caminando y eso se considera terrorismo internacional. ¿Cómo se combate financiar algo así? Lo que hace el presidente Donald Trump al emitir esta orden ejecutiva es decir, vamos a frenar de 3 maneras. Lo siguiente son los alcances. Tiene que haber 4. Revisa, check, alcances. ¿Cuáles son los alcances? Te voy a cortar las patas. Es decir,
te voy a congelar activos o te voy a detener los recursos. No me interesa ir y matarte, me interesa ir a inutilizarte para que tengas elementos para ir a hacer tus actividades. Y estos son en tres cosas principales. La primera es que te congelo activos, es decir, te bloqueo bienes. Todas aquellas entidades, organismos, sociedades, personas jurídicas, personas naturales, que estén bajo regulación de Estados Unidos y que además tengan una cuenta en Singapur, en donde sea, tiene este alcance. Hablando del alcance de Estados Unidos, voy a bloquear de los bienes. Y después viene algo que es en donde le puede doler a una entidad financiera bancaria: prohibir de transaccionar. Ahorita vamos a hablar de los 5 años. Prohibir de transaccionar es a tu cliente, congélale activos. Bueno, pues es una orden de autoridad, lo tengo por hacerlo, pero ya no operes, ya no transacciones. Si es un cliente de alto nivel para una entidad bancaria, si es un cliente que tiene un obvio, una utilidad enorme, que tiene integralidad, tiene la nómina, tiene créditos, tiene compromisos, tiene cuentas empresariales del grupo empresarial que pertenezca, inclusive al grupo. Eso es algo que le puede lograr a una entidad bancaria. Y por último, que hoy día está de verdad cada vez más fuerte, es áreas de sanciones. No de prevención del lavado de dinero, combate al financiamiento, también de sanciones. Es otra área pegada a prevención del lavado de dinero, depende generalmente de las unidades de prevención del dinero, pero esa parte, ¿qué sanciones? El marco regulatorio que tengo en México, ¿cómo se asemeja el marco regulatorio de Estados Unidos? La legislación, seguridad nacional, etcétera, donde homologa la regulación. Ustedes saben que por GAFI y OPAC hay regulación internacional que se tropicaliza en México como, ahí va el episodio, Ley Federal para la Prevención y Eliminación de Operaciones con Procedencia Ilícita, o la ley de lavado. Esa ley tiene un origen por los gatekeepers, no nada más el sistema financiero lava dinero. También hay otras actividades, que son actividades profesionales y financieras no designadas, como traslado de valores, joyería, arte, república, construcción, arrendamiento, venta de vehículos, etcétera, que no necesariamente son el sector financiero, pero que permiten o dan lugar a lavado de dinero. Se habla de lavado de dinero, no tiene sentido. Entonces, hoy el reto grande, según la premisa de Kansas Check, vámonos ahora a los riesgos. Véanlo como un círculo, no sé si llamarlo virtuoso o vicioso, pero es un círculo que le pega a una entidad bancaria, insisto, seguimos hablando de bancos, en 5 puntos que nacen desde su reputación. El impacto reputacional que puede tener una entidad financiera. Todos hemos oído del tamaño de las sanciones que han tenido entidades que, pues bueno, siempre que a veces enojaría, pero de cientos de millones de dólares por operaciones que hicieron en Bahamas y que tuvieron que ver con México. Y entonces, ¿cuánto cuesta dejar operar una operación que probablemente sea cuestionable? ¿Cuánto me deja? ¿De cuánto es mi multa? Hoy se han modificado las sanciones, recuerdan, las sanciones ya pueden ser hasta por el monto de la operación. Entonces ya no necesariamente es deseable dejarla pasar. Y entonces ya las áreas de control se convierten en verdaderos porteros. Y los porteros también hacen que se ganen los partidos. Y ese es el punto de las áreas de control. El impacto reputacional es el primero que voy. Y luego vienen los operativos, que yo te los diría de una manera bien práctica, y es: ¿quién eres? Impacto reputacional. ¿Quién te supervisa y quién te sanciona? Es decir, ¿quién es la autoridad investigadora y quién te puede imponer una sanción? Y ahí vienen organismos nacionales e internacionales. Y por último es quién te deja operar. Recuerden que hablábamos de que incluso podían detenerse las operaciones. Pues ahí está. Y por último viene quizá la que más le pueda doler a la entidad. Voy a ir a la última de las 4 que les decía, y es: ¿cuánto me cuesta entonces? O sea, hablamos de tecnología aquí. Las unidades de prevención de lavado de dinero, mucho dinero.
tu vida profesional, ¿qué deben de ser? Abogados, contadores, ingenieros. Es multidisciplinario. Hay una importantísima carga normativa, pero generalmente los abogados son preocupados de matemáticas y los procesos. Entonces no saben usar Excel, pero los que saben usar Excel de repente juegan al Senado y me legislan. Entonces debe de haber un balance. Y ponlos a los dos a entenderse con un proveedor de sistemas de tecnología. Lo que decía ahorita mi locario, que entiendan cómo deben de bajar un SQL para integrarlo con un core transaccional, no core bancario, como le llaman, y que además con los periféricos se comuniquen con las. Pongan un abogado, ¿sabes? No hay manera, es un chico ingeniero. Las unidades de prevención de lavado de dinero, hoy con financiamiento del terrorismo, tuvieron que evolucionar con sanciones, crecer a un ritmo diferente al que venía creciendo. ¿Por qué? Porque le temen a la sanción de Estados Unidos, a la operación que pueda frenar una autoridad extranjera o mexicana, y por último, a que las áreas de control pues, sí se conviertan en esto. El tema es una plática bastante amplia, obvio del tiempo. Aquí la corto, pero quizá la reflexión última en temas de destinación de cárteles es que hoy día lo que ocurría con entidades mexicanas, puramente mexicanas, con un compliance puramente mexicano, se acabó. Esa fiesta que había de los compliance mexicanos que no tenían las obligaciones de internal compliance en los headquarters estaban en Londres o en Canadá o en Estados Unidos o en China, pero ya Muchas gracias, licenciado Díaz Cuadra, por este enfoque técnico y preciso sobre la necesidad de reforzar las estructuras de gobernanza y prevención de riesgos. Y bien, cerramos el bloque de intervenciones con nuestro presidente del Colegio de Consejeros, el maestro José Antonio Quesada Palacios, y él nos compartirá su visión sobre la revolución fintech y criptoactivos entre la innovación y la supervisión. Adelante, presidente. Gracias, Angélica. Muy buenos días todavía estamos también. Celebro que estén aquí con nosotros reflexionando lo que vamos a estar escuchando seguramente en los siguientes días, que tiene que ver el segmento con asuntos de más coyuntura. Yo creo que uno de los sectores que ha sido rey en nuestras distintas industrias y segmentos, pues sin duda es la banca. Yo creo que han tenido muchos años de muy buenos resultados y seguramente el cierre del 2024 son los anteriores que ya habían también establecido récords de utilidades. Creo que es un sector que ha sido muy bien manejado en el sentido de tener una alta capitalización, tener índices de morosidad manejables, tener distintos estándares internacionales en cuanto a su compliance. Están aquí mis predecesores, creo que tener pues, la adopción de Basilea 3 en su momento nos llevó a cuidar con esta vara internacional cómo es que tendríamos que estar manejando nuestra reportería. Y en ese sentido, a nivel macroeconómico, como que el sector luce muy bien. Donde creo que vale hacer algunas reflexiones es en el sentido de su impacto social y de su situación en un momento coyuntural sin precedentes. Yo creo que tenemos el escenario de mucha incertidumbre. Está claro que en los mismos Estados Unidos hay una lucha, una disputa entre el presidente y el presidente de la Fed. Entonces, esto tendrá que terminar de definirse porque, pues, si es a través de la salida de Powell y que quede alguien más a modo del presidente americano, pues es probable que tengamos un poco más de caos en cuanto al manejo y disciplina de las tasas que han tenido. ¿Por qué es tan importante el polo de atracción del Progreso del Norte? Tradicionalmente se ha manejado en la tasa interbancaria y en la tasa de política monetaria un diferencial de 600 puntos base en relación a la tasa que ellos establecen
de su bono de 10 años. Entonces, si tenemos 6 puntos o 600 puntos base de diferencia, que de alguna manera son como nuestro buffer de riesgo, nos lleva a que si ellos suben la tasa, tenemos que subirla. Y si ellos la bajan, nosotros le hemos ido ajustando en los últimos meses, muy presionados por el asunto de controlar mejor la inflación y tener un piso muy cercano a la meta del Banco de México, que es el 3% como máximo de inflación. Entonces, en este mandato, donde el Banco de México básicamente tiene como el establecer este techo, es que la presión para seguir reduciendo la tasa de política monetaria es muy importante. ¿Y qué ha sucedido en todo este camino? Que no necesariamente las tasas activas en los bancos se han ajustado igual. Entonces, tenemos sectores previo pandemia, durante pandemia y post pandemia, pues estuvieron ajustando las tasas y quedaron en niveles muy altos. Y esos niveles altos, pues están pasando todos los meses factura a la población y habrá que analizar la medida de poderlo llevar y calcular a niveles óptimos para la economía y para la economía toda, porque pymes, individuos y empresas. En este camino hay muchos nubarrones que nosotros mismos hemos creado. Uno de estos nubarrones es cómo va a resultar el tema de la reforma al Poder Judicial. Hay distintos sectores en el ámbito financiero que dicen esto trae una amplia volatilidad y no sabremos si al final del día esto nos va a llevar a que los juicios se extiendan más, a que tengamos un poder judicial suficiente y por consecuencia nuestro nivel de riesgo no ha bajado, al contrario, se está manteniendo, se está incrementando. Yo creo que esto es cierto, este tema de cómo vamos a ajustar el Poder Judicial puede tener un impacto directo en todo lo que son las carteras y los juicios que tienen los intermediarios financieros, pero al mismo tiempo también es cierto que los bancos tienen modelos econométricos muy afinados y saben que con independencia de un Poder Judicial apto, hay individuos que van a cumplir con su obligación de deuda ante un entidad financiera. Entonces, ya creo que podrían tener la forma de premiar al deudor cumplido y comenzar a otorgarles estas reducciones en tasas, estos ajustes que con base en las reducciones que hemos tenido por el Banco de México se podrían empezar a repercutir a algunos ahorradores, a algunos acreditados que se lo han merecido a lo largo de su comportamiento. Recién seguramente ustedes escucharon también la iniciativa de eliminar los buros de crédito. Para mí esto verdaderamente sería un retroceso de muchos años, porque los buros de crédito, lejos de, como decían mis asesores, lesionar el tema de la privacidad de datos personales, se manejan los datos con mucha cautela y para fines muy específicos con el consentimiento del acreedor. Entonces, en ese sentido, yo creo que al contrario, tenemos una herramienta, un mecanismo de suma valía que podemos seguir utilizando para comenzar a diferenciar las tasas en los distintos segmentos y bloques de la población que los bancos ya conocen bien. Y la conocen también, que son esos individuos a los que de pronto les llegan 3 o 4 tarjetas de crédito de distintos bancos, porque saben muy bien cuál es su comportamiento crediticio. En ese sentido, también hay deudores que deberían de tener la puerta ya mucho más cerrada y donde sí puede haber incidencia en todo el proceso de lo que se va a vivir por el Poder Judicial. Mi segmento lo titulamos como la revolución fintech criptoactivos, porque aquí las autoridades tienen también una deuda regulatoria con el país, con la población, y una revisión de la arquitectura del sistema financiero todo. Yo creo que si pudiera hablar del tema hacendario o 2 o 3 puntos que pudieran quitarnos el sueño, sin duda el primero podría ser la lista de proveedores que tiene Pemex y cómo es que van a solventar la regularización de sus adeudos. Yo creo que es por mucho, es un tema estructural muy importante.
Pero número dos, ya toca el sector financiero. Y yo creo que cada día que pasa, que no se resuelve la situación de uno de los jugadores más importantes que tiene el sistema financiero, me refiero específicamente a Banamex, este ente va perdiendo valor. Va perdiendo valor por una desatención que puede haber dentro del mismo esquema de qué va a pasar con esto, de si va a haber un IPO, si no va a haber un IPO, si va a haber una compra directa. Y todos los años que han pasado en esta definición han sido años donde han perdido ahorros importantísimos en infraestructura y en tecnología que, como se antecesores señalaron, es vital para el negocio financiero y para el negocio local. Y si seguimos caminando la ruta, tenemos estos jugadores tan importantes, sistémicos, que han tenido muy buenos resultados. Yo creo que la fiesta por el sector financiero de las clases altas ha sido muy buena. Por eso algunos no quieren que termine, que se mantenga por un tiempo todavía de mediano plazo, pero la realidad es que para el beneficio de la economía toda, tiene ya que comenzar a ver notorios ajustes en el mismo. Y dentro de este camino, así como diseñar el tema de jugadores existentes muy visibles, pues está esta transformación de jugadores que están entrando y que habrá que ver cómo manejar su transición. Días pasados, ustedes observaron la incorporación de Nu al capítulo bancario. Nu es un jugador que, como su tipo, fue sumamente agresivo, compró mercado, con tasas altas para sus ahorradores, pudo incrementar en millones la cifra de la gente que estuvo de alguna manera incorporando, pero no necesariamente eso incide directamente en la inclusión financiera, que es otra parte de la deuda que tiene la banca con la población. En algunos casos canibalizó segmentos de otros bancos que tenían tasas menores, inferiores a sus expectativas, pero en otro también, volviendo al tema estructural, no es una gran inclusión porque con lo que hemos estado viviendo en muchos temas laborales, hay un alto índice de economía formal en nuestro país y estos, por definición, no son muy, muy apetitosos de los servicios financieros, de los servicios bancarios, porque terminarían transparentando muchas de las realidades que ellos mismos están viviendo y donde pues, serían visibles para otro tipo de realidades. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que en esta ruta de cambios estructurales que se tienen que hacer en nuestro país y que son importantes y que son de fondo, también está esta revolución fintech y el tema de los criptoactivos, que es otro elefante que está en el cuarto, donde hemos querido no regularlos, hemos preferido no meternos al sistema financiero, no hemos tenido la definición de un peso digital todavía. Sin embargo, es evidente que muchas actividades ya se están manejando a través de criptoactivos en nuestro propio país. Y la única manera de poder identificar con certeza, porque me hubiera encantado traerles una cifra esta mañana del monto de criptoactivos que se manejan en esta economía, pero como lo mencionaba el abogado, una de las fuentes, en este caso la única que tenemos, pues es la declaración de impuestos de las empresas, donde hay un renglón donde dice que tendrían que reportar sus posiciones en criptoactivos, pero la realidad es que no hay manera de cruzar esa información para ver si coincide con el estado de cuenta o para ver si realmente es total exposición. Y no hay realmente en las auditorías todavía una forma de vincular estas posiciones con el estado financiero de estas entidades de. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lejos estar mirando hacia otro lado, tendríamos que estar viendo cómo regularizamos, cómo transparentamos esta operatividad de una economía que ya está en nuestro país, que de alguna manera le están utilizando distintos jugadores que quizás no son los jugadores formales, quizás no son los jugadores que tienen mayor transparencia, sino al contrario, están en giros que son opacos o que de alguna manera no quieren ser supervisados. En ese sentido, yo sí creo que hace falta una vuelta de poder de la regulación, no para tener más regulación, sino para la regulación. Y bueno, estos últimos años
es que los centros reguladores pues, han estado trabajando en muchas medidas que son importantes, pero que no son transformacionales de la estructura financiera. Y cierro diciendo que dentro de estas reformas estructurales que nos faltan, pues esta parte de banca abierta o la parte de open banking que seguramente ustedes han estado escuchando, donde podríamos tener una mayor competencia entre los agentes del sistema financiero si se lograra la compartición mayor de los datos y como banca abierta, tenemos que regular para la parte de créditos, establecición y transaccionalidad, que no se ha avanzado por parte de las autoridades, pero tampoco es que los bancos estén muy urgidos de hacerlo, porque en muchos casos, como están tarde. Entonces, creo que es el momento de revisar estos temas precisamente para poder presionar a los distintos responsables a que trabajen y puntualicen el calendario que aborde lo que hemos comentado con mucho más puntualidad para beneficio de la población toda. Ese sería el comentario. Muchas gracias, presidente, y gracias a nuestros ponentes por sus intervenciones.